El Ayuntamiento de Marbella ha descubierto en la Sociedad Municipal del Puerto Deportivo una deuda de 425.623 euros por el impago del canon a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía durante 3 ejercicios por parte del anterior gobierno del PP. El alcalde José Bernal, que ha estado acompañado por el concejal de Hacienda Manuel Osorio, ha explicado que en la auditoría que se está realizando de esta sociedad municipal nos hemos encontrado con una sorpresa de las que las anteriores responsables municipales decidieron no pagar el canon de los años 2012, 2013 y 2014. Buenos días a todos y a todas. Os atendemos a los medios de comunicación. Estoy acompañado por Manuel Osorio, que como bien sabéis es el concejal de Hacienda, en una junta de gobierno hoy larga, con mucho trabajo acumulado, y que hemos parado para poderos transmitir al menos la primera parte de la dación de cuenta que hemos llevado a cabo en esta junta de gobierno para seguir trabajando. Creíamos que era de respeto hacia los medios de comunicación el que hiciéramos este impasse para poderos atender. Deciros que hemos dado cuenta de la resolución aprobada en el Consejo de Administración del Puerto Deportivo de Marbella, donde estamos regularizando una situación que creíamos que no se debía a una gestión adecuada del puerto, ni tampoco a una gestión de los recursos económicos de la ciudad de Marbella y San Pedro de Alcántara. Quiero transmitiros que nos hemos encontrado con la sorpresa de una deuda desde el año 2012 y 2014, en este momento, con un montante de 425.623 euros de no haber pagado el canon del Puerto Deportivo de Marbella. Deuda que sería mayor si se incorporara el embargo de las cuentas de la sociedad para el pago del año 2013. Es decir, el equipo de gobierno anterior decidió no pagar el canon del año 2012, no pagar el canon del año 2013 y no pagar el canon del año 2014. Con lo cual, el montante económico superaba los más de 600.000 euros de deuda que se dejaron de pagar por un criterio basado en que, como no estaban de acuerdo con lo que había que pagar, pues no pagaban. Eso ha conllevado 2 problemas importantes, 3 para ser más exactos. El primero de ellos es que hemos tenido un embargo de las cuentas para el pago del canon del año 2013, un embargo de las cuentas de las sociedades con el perjuicio que conlleva. El segundo de ellos es que tenemos ya un recargo de estos canon superior a 50.000 euros, es decir, que ya no solamente debemos un dinero por pagar, sino que hemos tenido que pagar un dinero de más por no haber liquidado estas cuentas. Y en tercer lugar, que en estos momentos el Puerto Deportivo de Marbella tiene los locales en propiedad del Ayuntamiento embargados a consecuencia del impago de esta deuda. Nosotros, en el Consejo de Administración, dentro de la coherencia, hemos planteado un acuerdo con la agencia tributaria para poder aplazar los pagos, con lo cual vamos a llevar, como no podría ser de otra forma, por la vía judicial la solicitud en cuanto a lo que nosotros entendemos que se tiene que pagar de canon, que es mucho menos de lo que se paga en este momento. Eso es la vía judicial, donde nosotros reclamamos las mejores condiciones posibles para el municipio, y por otro, vamos, como hace todo el mundo en su casa, vamos a aplazar el pago de este casi medio millón de euros para poderlo pagar cómodamente en los próximos años, y para que vea la agencia tributaria de que nuestro planteamiento es pagar, y también así frenamos inmediatamente los recargos que vienen con esas cuentas. También en la Junta de Gobierno celebrada hoy se ha dado cuenta del acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del Puerto Deportivo de no prorrogar la explotación privada del varadero, la gasolinera y la marina seca, que se rescatará para la gestión municipal. Costa del Sol sí puede ha votado a favor de esta medida y el PP en contra. En segundo lugar, comunicaros también, tal como hemos dado cuenta en la Junta de Gobierno, decidido con el apoyo del equipo de gobierno actual y del Grupo Costa del Sol si puede en el Consejo de Administración,
Consejo de Administración, donde están reflejados y representados con voz y con votos todos los grupos políticos, deciros que hemos decidido no prorrogar la explotación privada que había sacado a concurso el anterior equipo de gobierno del varadero, de la gasolinera y de la marina seca donde invernan los barcos. Una gestión por la cual, según los informes internos que tenemos en el Ayuntamiento de Marbella, se estaba pagando muy por debajo del precio de mercado, es decir, el Ayuntamiento solo ingresaba una media de 32.000 euros anuales por la explotación de la gasolinera, el varadero y la marina seca, además de tener ese informe, un informe que se le acompañaba de más de 12 incumplimientos de la gestión en cuanto a la cesión de esa empresa que estaba explotando el varadero, la gasolinera y la marina seca. No lo vamos a prorrogar y en el momento en que cumpla el contrato en los próximos meses hemos decidido, lo vuelvo a repetir, con el voto del Gobierno más Costa del Sol si puede y el voto en contra del Partido Popular, el rescatar para la gestión pública del Puerto Deportivo de Marbella el varadero, la gasolinera y la marina seca, como siempre fue. También ha señalado que los ingresos por atraques han disminuido de forma considerable en los últimos años, de 277.000 euros en el 2010 a 186.000 euros en el 2014, y que el origen está en el subarriendo de los atraques por parte de particulares a terceros sin ajustarse a la ley. Esta práctica, que está totalmente prohibida, ha afirmado el alcalde, ya que en caso de querer subarrendar un atraque debe hacerse al menos con las mismas tarifas que las que oferta la dirección del puerto deportivo. Y por último, también deciros que se ha dado cuenta de esta amplia e ingente Consejo de Administración, donde se ha debatido muchos números del puerto deportivo de Marbella, de que los ingresos por atraque han disminuido de forma importante en los últimos años, pasando la facturación por atraques directos del puerto deportivo de Marbella desde 277.000 euros en el año 2010 a 186.000 euros en el año 2014, más de un tercio menos de ingresos por el puerto deportivo de Marbella en cuanto a los atraques. Este informe exhaustivo ha comprobado que esa falta de ingresos es debido a que los propietarios de determinados atraques subarriendan sus atraques a aquellos barcos externos que duermen en el puerto deportivo de Marbella. Por lo tanto, los barcos de fuera no atracan en los atraques del propio puerto deportivo de Marbella y sí atracan en atraques que se subarriendan. Todos los puertos de Andalucía tienen prohibido este sistema. A lo máximo, a lo que se llega, es a un acuerdo por lo cual, si alguien quiere subarrendar su atraque, lo tiene que hacer al mismo precio público del puerto deportivo de Marbella. Esto no ocurría aquí, con lo cual existía un número elevado de atraques cedidos a terceros donde no se tenía la autorización de la dirección del puerto. A partir de ahora queda rotundamente prohibido ese entre comillas, competencia interna y, por lo tanto, los barcos que no tengan atraque propio en el puerto deportivo de Marbella tendrán que atracar en los atraques del puerto deportivo, propiedad del ayuntamiento, de la sociedad municipal, y si hay algún tipo de acuerdo en tercero, lo vamos a vigilar, por supuesto, lo vamos a denunciar, y si ese acuerdo de terceros es viable y se ajusta a ley, por supuesto, el precio tiene que ser, como mínimo, el mismo precio que oferta el puerto deportivo de Marbella. Es una labor para recuperar los ingresos del puerto deportivo de Marbella, sociedad que entendemos que tendría como mínimo que cubrir los propios gastos de gestión y, como bien sabéis, en estos momentos pues es una carga importante de deuda y de déficit para el Ayuntamiento de Marbella. Dicho esto, pues estamos a vuestra disposición
para las preguntas que tengáis en esta materia o en cualquier otra. ¿No cumple la concesión de la gasolinera de Varadero y la Marina Seca? ¿En qué fecha? Eso ha sido ahora, me parece que es en febrero cuando es el vencimiento. Lo único que pasa es que nosotros teníamos que hacer la renovación de ese acuerdo. Tendría que ser de forma, si no se denunciaba, se hacía de forma automática. Y entonces, bueno, pues el ayuntamiento ha entendido que evidentemente en base a estos incumplimientos y en base a estas diferencias de canon y eso, lo menos que teníamos que hacer es ser responsables con digamos así, con la ciudadanía y recuperar ese acuerdo. Por eso hasta febrero estará esta empresa que es la que está explotándolo hasta ahora. Sí, buenos días. El alcalde ha hablado de una empresa externa. Yo tengo dos cuestiones a plantear. La primera, saber cuál es la empresa, y segundo, también relacionado con el puerto deportivo, porque desde el Partido Socialista se hizo alguna insinuación, pero concreto, ¿a ustedes les consta que el señor Carlos Rubio haya disfrutado de un atraque en el puerto deportivo, vamos a decirlo así, en condiciones ventajosas? Me voy a quedar ahí. Gracias. Bueno, en cuanto a la empresa, es una empresa pequeñita, además es local. No te puedo dar nombre, no lo conozco en este momento. Tengo que ir al expediente, pero que no hay ningún problema para darlo, entre otras cosas porque es una empresa que ganó un concurso, aunque fuera por invitación. Te lo daré después, no hay ningún problema por ello. En cuanto a lo de Carlos Rubio, pues bueno, sí, sabíamos que tenía un barquito y se atracaba allí de vez en cuando. No podemos ir mucho más allá. Nos gustaría profundizar más en la materia, pero el puerto deportivo es uno de esos lugares, de esos departamentos municipales en el que desapareció documentación. Y es difícil cazar determinada documentación para poder verificar lo que, era un rumor, ¿no? Pero sí, no podemos, nos tiene que permitir que si no podemos dar un dato cierto y documentado, no lo podamos dar. Sí. Pero bueno, si me permite el alcalde, yo decir simplemente que en ese sentido ha sido la primera sociedad que se está auditando. El puerto deportivo, yo creo que está a falta de los informes, pero se está haciendo una auditoría a nivel contable, de gestión y de contratación. Es decir, que si arroja o puede arrojar después luz en este sentido a posteriori, pues bueno, pues lo haremos saber. Pero en principio se está auditando, ha sido la primera sociedad que se está auditando por parte del ayuntamiento. Gracias. Le repregunto al alcalde, ¿le consta a usted algún atisbo de que este señor se haya beneficiado de alguna ventaja en su atraque? ¿Algún indicio? Nosotros, cuando termine esa auditoría, podremos encontrar datos que puedan corroborar, noticias que nos han trasladado verbalmente. Pero hasta que no tengamos esa documentación no nos atrevemos a verificarlo porque quizás no se ajuste a la realidad. Hola. El señor Romero acaba de hablar sobre el anticipo reintegrable en relación a la enmienda que ellos insisten en poner sobre los 40 años y el 1%, y ha avanzado que el Partido Socialista se ha negado a esta propuesta en el Parlamento y manteniendo la devolución a 10 años con 3 años de carencia. La pregunta es ¿por qué el Partido Socialista insiste en los 10 años y no llega a un acuerdo con el Partido Popular para bajar o bien los 40 a 20 o subir los 10 a 15? Si me permite, alcalde. Yo en relación a esta todo el tema de la dilatación de esta deuda a 20 años, como así ha sido, lo que va a conllevar que el vencimiento sea el 2027, a nosotros también nos parecía que dilatar más la deuda, porque ahora mismo los ingresos que viene teniendo el ayuntamiento, las arcas municipales, son suficientes para atender una deuda de este calibre, ¿no? Es decir, es lo que nos queda, es suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver, y le voy a hablar de memoria, el aplazamiento de la deuda que se hizo por parte del anterior equipo de gobierno a 40 años al 1%. Nosotros creo recordar que estábamos pagando
y además de memoria, yo la próxima vez me comprometo a decirlo con más exactitud. Quiero recordar que se pagaba cerca de 1 millón de euros donde se estaba amortizando de capital nada más cerca de 100 o 200.000. El resto son intereses. Yo creo que tenemos que ser responsables también con el dinero público. Es decir, si somos capaces de hacerlo a 10 años, ¿por qué la necesidad de ponerlo 20 años más? ¿Para qué? Para después tener que soltar más dinero público donde el capital, aunque parezca, muchas veces la gente dice, bueno, es que es un 1%, pero es que un 1% a muchísimos años es muchísimo dinero de interés en lo que se paga ahí. Entonces yo creo que si hay capacidad, y había capacidad de crediticia para poder nosotros atender esos pagos a esos 10 años, yo creo que no hay necesidad de tener que dilapidar más dinero público y irnos más hacia adelante. Cuando nosotros tuvimos esas conversaciones con la consejera en su día, el planteamiento por nuestra parte fue de hacerlo de 10 como mucho 15 años, es decir, 5 años más. Entonces acordamos de que fuese a 20 para obtener estos 10, pero fue a petición nuestra, porque entendemos y entendíamos que más es dilapidar dinero público y no más. Entonces yo creo que se ha hecho bajo el criterio de también un poco un criterio responsable por nuestra parte. Estos 3 años de carencia, ¿en qué benefician el pago de la deuda? Los 3 años de carencia, claro, los 3 años de carencia son los que hubo al principio de la legislatura. Una vez que hace uno una innovación, un cambio, una modificación, lo que se ha hecho únicamente es poner el vencimiento al 2027. El resto de las condiciones son las que se benefició en su día el equipo anterior, el equipo de gobierno anterior, porque tuvo esos 3 años de carencia, y entonces eso es lo único que se ha cambiado. Se ha cambiado exclusivamente ese vencimiento a 20 años, que nosotros el vencimiento lo llevaremos al 2027. El resto de la carencia ya se disfrutó en su momento y se tuvo en su momento. Me gustaría preguntarle al alcalde un tema que no tiene nada que ver con el tema económico, sino con una exigencia, una reclamación de Costa del Sol, si puede, sobre la desmotivación de los empleados del ayuntamiento al no considerárseles sus currículums para promociones internas. Costa del Sol, si puede, ha hablado de palabrería, ha hablado de palabras grandilocuentes, pero insiste en que la desmotivación es real. ¿Qué sucede en este caso? ¿Hay desmotivación real? Porque el Costa del Sol, si puede, dice lo que está diciendo en este momento. Bueno, son dos cosas. En primer lugar, yo quería dar un dato, aunque lo ha explicado muy bien Manolo. Aquí se ha abierto una polémica de aquellos interesados en abrir una polémica en cuanto a la deuda o la devolución del préstamo. A nadie se le ha ocurrido preguntarle al gobierno qué habíamos hablado nosotros con la Junta de Andalucía. Lo ha explicado muy bien Manolo. Nosotros tuvimos una reunión con la consejera, le dijimos los plazos que eran más adecuados para la devolución, con la menos carga de intereses posible, que en este momento creo que está en 0,2, creo recordaba al menos cuando el momento en el que estuvimos hablando, y así se ha cumplido. O sea, lo que no entiendo es por qué, para generar determinada polémica, se va el Partido Popular al Parlamento a pedir lo que ni la Junta propone ni el Ayuntamiento ha propuesto. Y sin embargo hoy la noticia es esa polémica. Hoy la noticia tendría que ser que vamos a tener un aplazamiento de deuda, para lo cual es un gran respiro para este ayuntamiento si tenemos en cuenta dos cuestiones. Una, que estamos en un proceso muy complicado en cuanto al plan general, que va a sostener determinados ingresos urbanísticos, esa es la realidad. Y dos, que nosotros nos hemos visto con 80 y tantos millones de euros de deudas a devolver en el último año, cargado del incumplimiento de los plazos de los 10 años anteriores más 3 años de carencia. O sea que a lo mejor la pelea no es más años o menos años. Aquí la cuestión es que al final nadie le ha preguntado a este equipo de gobierno qué fue lo que cerramos con la Consejería de Hacienda. Pues cerramos que para nosotros era muy adecuado, 10 millones. Fíjate, hasta Manolo, que es muy bueno con los números, se llegó a atrever a decir que en 5 años lo devolvíamos, ¿no? O sea, al final lo cerramos en 10 años. Por lo tanto, la polémica va más allá de aquellos que están interesados en la polémica, en lugar, hombre, pues de congratularse que hemos llegado a un buen acuerdo para el municipio. A mí me hubiera gustado el mismo acuerdo también que pedía el Partido Popular, el de que el dinero entregado viniera en inversiones para Marbella, y yo le voy a decir al Partido Popular que me gustaría que presentaran al Gobierno de España que el dinero que nosotros hemos devuelto en los últimos años a Hacienda y a Seguridad Social vinieran inversiones a Marbella. Y que los 42 millones de euros, creo recordar que se le pagó al patronato de recaudación con ese dinero del préstamo reintegrable, también vinieran en inversiones a Marbella.
Nosotros hemos rehuido, esto no quiero yo que conste, ¿no?, esas peticiones. Digo que hemos rehuido de la confrontación. Lo único que queremos llegar es al diálogo y acuerdo. Y lo estamos haciendo con Costas, con la Junta, con la Diputación. Hoy ha tenido lugar una nueva mesa de coordinación contra los malos tratos en la que han participado representantes de los ámbitos policial e institucional, sanitario y educativo, así como de la abogacía y de los distintos grupos políticos municipales. El alcalde José Bernal, que ha presidido la reunión, ha dicho que la igualdad es uno de los ámbitos con los que más se está volcando el equipo de gobierno, especialmente en la referente a la educación, para que Marbella pueda presumir de ser una ciudad que vela por este principio. Es fundamental una gran labor de educación, pero también hay que llevar un control riguroso de todos los aspectos que contribuyen a que la igualdad sea efectiva. Bueno, esa es la Mesa por la Igualdad, es una mesa que pone quizás aún más el punto sobre la I de uno de los elementos por lo que nuestro gobierno más se vuelca, que es la igualdad en todos los aspectos, pero sobre todo la igualdad en materia de prevención, en todo ese ámbito aún de educación, de control, de seguimiento, que se tiene que llevar a cabo porque verdaderamente sea una ciudad que en el más breve periodo de tiempo la igualdad sea lo más normal que pueda ocurrir. Todo eso parte con una gran labor de educación, pero, y tú bien lo has dicho, mientras tanto lo que tenemos que llevar a cabo es un control lo más riguroso posible de que se cumplan todos los ítems de lo que tiene que tener una ciudad para ser una ciudad que pueda presumir de velar por los principios de igualdad. Hay uno específico, como bien sabéis, que es ese control, esa prevención que salen de las fuerzas de seguridad del Estado y locales, con una coordinación perfecta que existe en Marbella, porque entendemos que cualquier ámbito de violencia contra la mujer, contra la familia, es algo que tenemos que prevenir. Y por eso desde el equipo de gobierno se está trabajando de forma importante en aumentar y también en dotar ese grupo de atención a la familia y en llevar a cabo campañas informativas que son importantes para poder seguir trabajando porque alcancemos esa igualdad real en un futuro inmediato. La concejala de Igualdad, Ana Lesquiera, ha explicado que en la mesa de trabajo, que se reúne 2 veces al año, se abordan asuntos como la estadística o las incidencias en cada administración, para conciliar los métodos de trabajo para ser más efectivos en la lucha contra los malos tratos. En la mesa de coordinación han participado, entre otros, representantes de Policía Nacional y Policía Local, Guardia Civil, la delegación en Marbella del Colegio de Abogados y el Juzgado de Violencia de Género, así como todas las administraciones vinculadas a la lucha contra los malos tratos. Sí, bueno, es una mesa que se convoca normalmente 2 veces al año, vamos a intentar hacerlo un poco más seguido, es una mesa de trabajo con las policías, las 2 policías, con Guardia Civil, con Policía Local, con Policía Nacional, Colegio de Abogados, Subdelegación de Gobierno, y bueno, y todas las administraciones que estén involucradas en el tema de la violencia y de la mujer, ¿no? En realidad los temas que se tratan son de coordinación, se habla, se ponen al día las estadísticas, las incidencias que ha habido en cada administración, y de acuerdo a eso está el juez de violencia también, y de acuerdo a eso vamos conciliando las maneras de trabajo, ¿no?, para ser más efectivos y poder llevar a cabo una buena labor en el maltrato. ¿Sobre qué ámbito sería necesario incidir más? ¿Qué es lo que vosotros vaya a resaltar sobre todo? Bueno, el ámbito en el que más intentamos resaltar, y que por cierto está también representada la parte docente, es en la prevención. La prevención con talleres, con charlas en los institutos, incluso en los colegios de primaria, y poder incidir sobre todo en eso, porque prevenir creo que es lo fundamental, ¿no? Y luego ya en el ámbito de mejorar la confianza en las mujeres,
mujeres, el empoderamiento y lograr de que la mujer denuncie, porque sabemos que hay muchísima violencia sumergida en la cual la mujer no se atreve a denunciar, y bueno, y estamos, ese es nuestro papel también, intentar que la mujer se atreva y pueda, y para ello también es darle los elementos, ¿no? La confianza, incluso las salidas, incluso laboral, intentarlo también, ¿no? Para que pueda independizarse y hacer su vida. ¿Qué balance arrojan las actividades que se han hecho con motivo del Día contra la Violencia de Género? El balance que arrojan las actividades que se han ido desarrollando. Muy bien. Es más, gracias a esas actividades hemos tenido ya llamadas de institutos, cosa que no había sucedido, pidiendo, además de los talleres que está haciendo Marbella Solidaria a través nuestro, también más talleres. O sea que ya esta tarde se hacen talleres para padres, el jueves se van a hacer talleres para otro instituto, y bueno, bien, mucha acogida y mucha repercusión mediática también, que es lo importante, ¿no? Que se sepa y que las mujeres vean que se está trabajando y que existimos y queremos que ellas acudan a la administración más cercana, en este caso que es la Delegación de Igualdad, para poder ayudarla y acompañarla en su problema. El concejal del Grupo Municipal Popular y parlamentario andaluz, Félix Romero, ha acusado hoy al tripartito de mantener una actitud servil con la Junta, al aceptar la propuesta del PSOE de ampliar a 10 años la devolución del anticipo a la Junta de Andalucía, en lugar de apoyar la iniciativa de los populares que eleva el plazo a 40 años. ¿Cómo es posible que el cuatripartito no defienda ni presione para que salga adelante una propuesta que es objetivamente y matemáticamente mucho más beneficiosa para la ciudad? Se ha preguntado Romero, que ha insistido en que la sumisión del regidor solo se entiende cuando se da prioridad a los intereses del partido sobre los intereses generales. Muchas gracias a todos por su presencia en esta rueda de prensa, donde le vamos a dar cuenta de lo acaecido ayer en el Parlamento de Andalucía, una fecha histórica, dentro de varias fechas históricas que vamos a tener a lo largo de la tramitación de estos presupuestos, que tiene que ver con la situación del anticipo reintegrable, con la situación y las condiciones de devolución de ese crédito que nosotros siempre hemos calificado de injusto, de moralmente inasumible, porque debía de haber sido una ayuda incondicionada a nuestro ayuntamiento y fue, sin embargo, un crédito, un préstamo, además con un tipo de interés establecido pues para obtener una ganancia. Bueno, pues como les decía ayer, se inicia en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Andalucía la tramitación del proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía con la elaboración de la ponencia de esos presupuestos. Les voy a explicar brevemente cómo es la tramitación para que ustedes comprendan perfectamente qué es lo que ha sucedido en el día de ayer. El Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de Susana Díaz, remite el proyecto de ley de presupuestos al Parlamento de Andalucía para su debate. En ese proyecto de ley de presupuestos que remite el Gobierno no hay ninguna mención a las condiciones de devolución del anticipo reintegrable que se concedió en su día al Ayuntamiento de Marbella. La tramitación comienza con la elaboración de la ponencia de esa ley de presupuestos que se realiza en la comisión que tuvo lugar ayer. En esa ponencia, cada uno de los grupos parlamentarios establece las enmiendas que al documento de presupuestos, que al proyecto de presupuestos presentado por el Parlamento, por el Gobierno de Andalucía, presentan cada uno de esos grupos parlamentarios. En consecuencia, ayer se vieron esas enmiendas que tienen que ver con el anticipo reintegrable. Entre esas enmiendas estaba una primera que ustedes conocen, del Partido Socialista, donde se hablaba de las condiciones de devolución, teniendo pues como límite unos 10 años a partir de la fecha más o menos actual. Y había otra ponencia, que era otra enmienda, que era la que realizaba el Partido Popular, que ya le dimos nosotros cuenta de esa enmienda, en la cual lo que establecíamos es que se plantease esa devolución con las mismas condiciones que se aplicaron a la devolución de la deuda de Seguridad Social y Hacienda con el Estado. Esto es 40 años desde el último desembolso y, además, un periodo de carencia, no, eso les hablaré después, un tipo de interés que no excediese nunca del 1%, que es lo que en definitiva son las condiciones establecidas por el Estado.
Cuando se inicia el debate parlamentario ayer en la comisión, el Partido Socialista plantea en primer lugar su propuesta de enmienda, con esos 10 años a contar desde ahora en cuanto a las condiciones de devolución, y el Partido Popular establece una propuesta de transacción, una propuesta de acuerdo, en virtud del cual el Partido Popular renunciaría a su planteamiento de 40 años, reduciéndolo a 30 años, y el Partido Socialista debería haber renunciado al suyo, que eran esos 10 años contados a partir de ahora. Les tengo que decir que, desgraciadamente, en la tramitación parlamentaria, cuando se produce una propuesta de transacción, una propuesta de acuerdo, ambos grupos tienen que estar de acuerdo en que se incluya esa enmienda para que los demás puedan votar. Y les tengo que decir que el Partido Socialista negó esa posibilidad. El Partido Socialista se opuso rotundamente a que se cambiase su enmienda por medio de esa transacción que nosotros le proponíamos. Al final, lo que ocurrió fue que quedaron en pie las enmiendas originarias tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, y el Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, votó a favor de dejar en 10 años el periodo de devolución a partir de ahora, y el Partido Popular votó a favor de dejarlo en 40 años a partir del último desembolso que se realizó. En consecuencia, les tengo que decir que el Partido Socialista, una vez más, ha perdido una oportunidad de apostar por Marbella, una vez más se ha quedado en lo mínimo, una vez más ha sido cicatero y no ha demostrado compromiso con la ciudad de Marbella, y una vez más ha otorgado a Marbella un trato distinto y peor del que le dispensa siempre y en todo momento el Gobierno de la Nación, en este caso encarnado por el Partido Popular. Y tengo que decir que, además, apoyado por el grupo político Ciudadanos, cuestión que yo creo que también tenemos que tener todos en cuenta. Les tengo que decir, y ese es parte del anuncio que nosotros hacemos aquí en esta rueda de prensa, que nosotros, desde luego, no vamos a renunciar a seguir peleando por esa modificación. La tramitación parlamentaria establece la posibilidad de que las enmiendas que no se han incluido en la ponencia, porque han sido desestimadas en comisión, puedan permanecer vivas para que sean debatidas y votadas en el Pleno del Parlamento. Y nosotros ya hemos planteado que queremos que esa enmienda del Partido Popular, esa enmienda en la cual lo que pedimos es exactamente las mismas condiciones que la Administración Central del Estado estableció para el Ayuntamiento de Marbella, para la deuda de Seguridad Social y Hacienda, se trasladen también a las condiciones de devolución del anticipo reintegrable, como les decía, 40 años y en un tipo de interés que no exceda del 1%. Y queremos también aprovechar esta rueda de prensa para plantear dos cuestiones, ¿no? La primera de ellas, entendemos desde el Partido Popular que tenemos que denunciar la actitud servil del alcalde de Marbella y del actual equipo de gobierno. No entendemos cómo, ante una cuestión que es objetivamente mejor, matemáticamente mejor, una propuesta como la que hace el Partido Popular, que es simplemente un planteamiento de muchos más años de devolución, alguien que piense más allá que no piense más allá de su partido, sino que piense, desde luego, en términos de Ayuntamiento de Marbella, en términos de interés de la ciudad, debía de haber estado apoyando esa propuesta, que al final pues son más años en cuanto a la devolución. Y estamos hablando, además, de un planteamiento que es un planteamiento que es factible, porque ya lo ha hecho otra administración. Reitero, para nosotros la actitud del alcalde y del equipo de gobierno es servil y debía de haber apoyado y haber presionado fuertemente para que, evidentemente, esas condiciones que son mucho más beneficiosas para Marbella se aplicasen desde la Junta de Andalucía. Tiene una oportunidad porque se va también a plantear, como les he dicho antes, en pleno del Parlamento, esa enmienda, y ahí pueden perfectamente mover a sus compañeros de partido para que Marbella tenga un trato digno. Y la segunda cuestión que tenía que decir, que parece que ha pasado desapercibida, pero que es importante, es la trampa que ha planteado tanto el Partido Socialista como el equipo de gobierno y como el alcalde también de la ciudad, y, en definitiva, pues toda esta, toda la comparsa que hay alrededor del equipo de gobierno, ¿no?
Aquí se hace un anuncio en el cual se habla de un periodo de carencia, un periodo de 10 años en cuanto a la devolución, pero nadie repara, porque además no se hace público por parte del Partido Socialista, que además en la enmienda del Partido Socialista se establece un periodo de carencia de 3 años. Un periodo de carencia de 3 años. ¿Y eso qué significa? Pues significa ni más ni menos que el mismo esquema que cuando estaba la gestora. Gobierna el Partido Socialista y el Partido Socialista gasta el dinero, pero no paga. Cuando acabe la legislatura, el equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones tendrá que pagar todo el crédito, el anticipo reintegrable que efectivamente hasta ahora o hasta ese momento no tendrá que ser abonado. La misma trampa de siempre, es decir, estamos hablando de que cuando gobierna el Partido Socialista parece que Marbella tiene que estar de alguna forma siempre al son de lo que dice el Partido Socialista. Si no vota a favor del Partido Socialista, pues volveremos otra vez a la situación anterior, a apretar las clavijas, y dentro de 3 años, cuando haya unas nuevas elecciones y un nuevo gobierno, entonces sí habrá que pagar todo lo acumulado que a este alcalde y a este equipo de gobierno se le ha perdonado. Nosotros entendemos que eso es jugar con las cartas marcadas, que eso en definitiva es utilizar las instituciones según el interés partidista, porque Marbella necesita un trato digno siempre, gobierne quien gobierne, gobierne el Partido Socialista, gobierne Izquierda Unida o gobierne el Partido Popular o quien gobierne, y con el Partido Socialista, con la Junta de Andalucía, eso nunca ocurre. Nosotros, evidentemente, vamos a denunciar todas estas circunstancias, y lo que sí le vamos a decir al equipo de gobierno actual es que no engañe a nadie. Es decir, si tiene ahora mismo, si va a disponer de 17 millones de euros, que son los 17 millones de euros que en definitiva el año pasado pagó el equipo de gobierno pasado por anticipo reintegrable, y ahora su gobierno se lo va a perdonar, o se lo va, mejor dicho, a diferir al siguiente equipo de gobierno que venga después de las elecciones, pues evidentemente que no ponga como excusa la cuestión económica para cumplir, en definitiva, con todas sus obligaciones de índole social, con todas las obligaciones con respecto a todas las necesidades que hay en nuestro municipio, con todas las obligaciones que tienen asumidas también con la plantilla del ayuntamiento, en definitiva, con todas las obligaciones que hasta ahora, después de 5 meses de gobierno o de 6 meses de gobierno, pues no han cumplido en modo alguno. El PP considera abusivo el canon que la Junta impone a los puertos y lamenta que el tripartito nuevamente apoya al gobierno andaluz contra los intereses de la ciudad. Carlos Alcalá recuerda que son muchos los puertos andaluces que optaron por recurrir el canon y suspender los pagos hasta la resolución del mismo. Alcalá se ha referido así a la denuncia que ha hecho hoy el gobierno municipal sobre el impago por parte del puerto deportivo del canon abusivo que impuso por decreto la Junta de Andalucía y que llevó a numerosos puertos deportivos andaluces, entre ellos Puerto Banús y el puerto de Sotogrande, a recurrir dicha medida y suspender los pagos hasta la resolución.